Informe de pájaros. De nido en nido, conectamos las historias del país y del mundo. Aterrizajes precisos en tiempos de turbulencias. Informe de pájaros. Coordenadas para no perder el rumbo. El número del infinito es 8. Para los chinos es el número más importante. Es la suma de los números que conforman la edición de hoy de Informe de Pájaros. Capítulo 44. Da 8. Lindo número el 8. ¿Cómo le va, Luana Haidt? Buenas. Buenas noches. Solana Buenas López. tardes, noches. Buenas ¿Te noches. gusta el 8? Sí, es como el infinito. Es el número que más me gusta, el 8. Para broma, Yo prefiero otros. ¿Sí? ¿Cuál? ¿14? No sé, 19? 7, 11, 7, 12, 11. todo. Ah, mira. Bueno, ahí está. No vamos a un programa de numerología ni de astrología. ¿Cómo que no? Por favor. Podría, ¿no? Hoy es para 25 del 8. A ver, 2 más 5, 7 más 8, 15. La niña bonita. 1 más 5, 6. Y bueno, siempre vas a encontrar una significación. Ayer hubieran cumplido años Borges. Raro Sí. que alguien cumpla 127. Pero bueno, formalmente son 127 años de nacimiento. Y 112 Julio Cortázar. Y siento, mira, Mismo día, 24 de agosto. Bueno, todos temas que por supuesto no están en la agenda de estas últimas horas, que están muy atravesadas por algo que... ¿Quieren que introduzcamos directamente el tema que vamos a usar? como vayamos al hueso. de apertura al hueso. Es un hueso duro de roer. Muy duro. Complicado de masticar. ¿Cómo le va a Guille Guerra y Pablo Fernández? ¿Les va bien? Me alegro. Bueno, hoy no lo tenemos a Jorge Craines, nuestro compañero. Andará por algún lugar de la provincia. En un ratito nos vamos a meter, porque tangencialmente vamos a contactar con algo en donde hoy estuvo involucrado por la tarde de este martes, Jorge Craines, Así en es. la provincia de Buenos Aires, en Sarte, para más datos. Pero eso será en un ratito. Ahora compartamos un fragmento de Milei, el presidente Javier Milei, en el Hotel Alvear. Ustedes saben, creo que lo habíamos charlado la semana pasada, después de los 9 días de ostracismo, de desaparición de la agenda pública, de la actividad, el presidente había retornado a la escena el 17 de agosto pasado. Lo comentamos en el capítulo previo de Informe de Pájaros, en un acto en la Plaza de San Martín, en el homenaje al libertador de nuestro país. Y los días siguientes lo vieron otra vez con actividad, tanto el jueves en Buenos Aires como el viernes en Rosario. El jueves fue parte de la conferencia anual del Consejo de las Américas, también conocida como el Council of the Americas, pero lo vamos a castellanizar. Esta institución creada ya por la década del 60 por un tal David Rockefeller, que es el cenáculo de las empresas y del poder del lobby de Estados Unidos para las Américas, lo que ellos consideran las Américas, que son su propio territorio. Ustedes lo saben, ¿no? Así es. Sí. Venía todo un poco de la mano de aquello de Kennedy, de América para los americanos, ¿no? De toda esa avanzada que tienen permanentemente, de la cual ahora estamos siendo objeto, sujeto y destinatarios castigados, hay que decirlo, de una nueva etapa, ¿no? de Estados Unidos en nuestra América. Bueno, llegó el presidente Milei el jueves, decía doble aparición en la semana, triple con la del lunes feriado. Buenos Aires, Rosario. Y el jueves así entraba, y fíjense, de la manera en que lo hacía, 10 segundos, 20 segundos, la entrada y la salida de Milei, que no es solamente el paso de un presidente ante los medios, a los que agrego detalle, les pidieron los canales de televisión que bajen las cámaras. Esto lo contó, y la vi en vivo, la cronista de La Nación Más, no lo contó el enviado a página 12. Al ingreso.
al ingreso y al Claro. egreso. Sí, porque parece que ha dado una orden por la cual no quiere que se lo filme ni se lo fotografíe mientras camina. Claro, había dejado una imagen preocupante, ¿no? Por su estado de salud el lunes, cuando llegaba con Jorge Macri al monumento donde se hizo el homenaje a San Martín, y se lo vio con dificultades para moverse y para caminar, después de esos 9 días de desaparición. Bueno, el jueves dieron la orden que no lo graben, es más, pidieron la custodia, el presidente, la avanzada, Casa Militar, pidieron que bajen las cámaras, claro, no contaba... Claro, ya no querían directamente que lo enfoquen ni que haya registro. Nada. Javier Milei Por las en ese dudas, estado eso también. yo creo que es preventivo. Sí, porque además el tipo ha tenido reacciones. Recuerden, el 1 de marzo pasado en el Congreso, cuando un periodista le reclama, no recordamos el nombre, si no lo citaríamos, alguien le reclama por el cierre de la sala de periodistas de la Casa de Gobierno, y el presidente se da vuelta y lo corrupto, le grita, ¿viste? Se saca el tipo en vivo e indirecto, no es solamente que está pautado, porque está pautado también que se saque. Claro. Los discursos con insultos son leídos, pero también se saca en vivo e indirecto sin red y sin filtro. Bueno, quisieron evitar. De hecho, van a ver en el video que entra muy rodeado de Muy, gente. muy custodiado también. Recontra custodiado. Vos sabés que le pasaban el escáner de objetos metálicos a todo el mundo. A mí me dio un poco de placer sentirme que nos pasaron el escáner a los que habíamos llegado en Bondi con la SUBE, como a Alejandro Bulgeroni, que es un señor que tiene 4.000 millones de dólares, Claro. el dueño de Pan American Energy. Hay que ver qué escanea, obviamente. No, a todo el mundo le decía levantar la mano, te dabas vuelta, te pasaban, te revisaban la mochila. Solo a los funcionarios no escanearon, lo cual tiene cierta lógica. Digo, vas a escanearlo a Santilli o a Sturzenegger, qué sé yo, se supone que no van a bombardear su propio gobierno. No, claro. Ponele. Bueno. Bullrich no fue. Yo lo hubiese escaneado a Bullrich, la última que tiene experiencia en bombardear los espacios propios donde ella participa. Pero vean cómo entraba el presidente, cómo salía a la vuelta de esta pequeña intro de imagen. Vamos a pensar un poco el momento que estamos viviendo, más allá de lo anecdótico, de los gritos del tipo, los insultos. Bueno, ahí estaba Milei el jueves pasado en el Hotel Alvear en la ciudad de Buenos Aires. Hay una novela de Mario Benedetti que se llama La borra del café. Así es. El escritor uruguayo. ¿La leyeron? Ujú. ¿La tienen en el radar? ¿Se Sí, acuerdan? Hay pasajes muy, muy bonitos en esa historia, en donde, por ejemplo, en uno de los momentos el protagonista va con Claudio, otro personaje, y Claudio es ciego. Pero había quedado ciego de chiquito. Entonces le pregunta el protagonista cómo soñaban los ciegos. Una linda pregunta, porque en general uno sueña con imágenes, ¿viste? A veces sueñas con alguna voz también. Y él dijo que al principio, cuando había perdido la visión en un accidente, los primeros años soñaba con imágenes que recordaba. Después el recuerdo se fue apagando Claro. y empezó a soñar con aromas y con sonidos, con voces, con música, con ruidos. Ese era el recuerdo del ciego, pero no era la historia que quería contar de esa novela. Insisto, recomiendo La borra del café. Hay otra anécdota que es la que me parece que nos ayuda a pensar este momento a partir de una pregunta, que es ¿cómo llamamos a las cosas? ¿Cómo nombramos una época? Porque, por ejemplo, el estallido de diciembre de 2001 tuvo ese nombre aparte del 21 de diciembre, digamos. Ujú. Claro, los paradigmas que hay y que dividen a la sociedad también. Y cómo llamar las cosas implica también una toma de posesión, no solamente, pero también controlar la situación del relato, de la memoria. ¿Viste la canción de Lito Navia? Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia. Bueno, en ese caso el pueblo argentino construyó un nombre
algunos le llamaron el argentinazo, el estallido, el diciembre popular, la rebelión, el levantamiento. También era letra de canciones, el estallido. Claro, era letra de canciones que de por alguna supuesto. manera el arte a veces eso, la cultura anticipa, ¿no? También lo Sí, que anticipa. va a pasar. Porque la canción del estallido de Bersuit era previa. Era previa, Era pero previa. ya se venía olfateando. Se venía olfateando. Entonces, Se venía demostrando una organización, una demanda popular atrás. ¿no? bueno, la pregunta es, ¿cómo llamamos esto? Y por eso esto del libro La Borra del Café me trae esta otra anécdota, además de Claudio, el personaje ciego de la historia de Mario Benedetti. El protagonista padecía de asma, como el Che. Mucha Claro. gente tiene asma, dificultades para respirar, pero no le terminaban de diagnosticar que era asma hecho y derecho. Un asma, señor, un asma machazo, un asma con todas las letras, ¿viste? A-S-M-A. Era, escuchen lo que el protagonista cuenta, un proceso asmatiforme. Y él se sentía como discriminado. ¿Por qué? Porque no era un asmático completo. Por ejemplo, cuando se cruzaba con un asmático, podía detectarlo sin conocerlo por el bultito del saco en donde llevaba el inhalador. Claro. Entonces, eso detectaba él, dice, la presencia de un asmático. Y él no lo tenía porque todavía no se lo habían terminado de recomendar, porque no era un asmático hecho y derecho. Faltaba una denominación, faltaba llamar a las cosas por su nombre. Hasta que llegó a Montevideo, donde está situada la historia, un médico extranjero, no lo recuerdo, vayan a buscar el libro, insisto, leer no hace mal, si no miran al presidente, y el médico que venía del extranjero, que supongamos era rumano, yugoslavo, de algún país balcánico, no hablaba bien el castellano, pero era muy famoso porque era especialista en asma, y él sacó un turno, lo fue a ver, lo atendió, y como proceso asmatiforme tal vez era demasiado complejo para su rudimentario castellano, el médico le dijo que él tenía asma. Y está. Y ya está. Entonces, a partir de ahí, él se sintió un asmático hecho y derecho, con toda la de la ley, y todo cambió cuando se le puso el nombre a la cosa, cuando se lo denominó. Y yo les quiero preguntar, Luana y Solana, 25 de agosto, casi finalizando el octavo mes de este año 2026, a casi 25 años del estallido de 2001, ¿cómo se llama este momento histórico de la Argentina? Este momento. Uf. Yo no tengo un nombre todavía. No. Podemos hacer una tirada, una lluvia de ideas. Una lluvia de ideas. Y Rocco Carboni hace poco decía que lo veía tambaleando a Javier Milei, pero la estructura de poder que había creado este nuevo neoliberalismo y de derecha extrema, con Cambiemos, seguía siendo una estructura fuerte. Por lo tanto, la imagen de Javier Milei iba a ser cambiada por otra persona, por otro referente político de extrema derecha, pero la estructura iba a seguir quedando. Yo creo que sería, no sé si es un cambio de paradigma real, pero sí es el tambaleo de Javier Milei. Tambaleo sería una palabra. Sí. No es que vamos a limitar a una palabra, pero viste que a veces una sola palabra define. Sí, el asma, el tambaleo Me y parece para bien Solana, tambaleo. Sí, coincido con Luana. tambaleo. Sí, tambaleo por el hecho de que no solamente tambalea el presidente por su propio peso, lo cual es cierto, sino que vamos a darle un crédito a la lucha popular que alguna resistencia logramos hacer. No llegamos a frenar, a revertir en profundidad, pero yo creo que del último proyecto de ley que pasó por el Senado y con algunas bajas de artículos, me parece que también tambaleó. Hay un quiebre ahí, ¿ves? Hay un un quiebre sí. en este agosto, julio-agosto, un poco Sí, mundial, sí, bandera sí. de Malvinas. Sí, y después la realidad, la realidad que lleva puesta la gente. Mencionamos hace un instante el diciembre de 2001, se van a cumplir 25 años. Fuimos al archivo y nos encontramos con una crónica de ámbito financiero de ese día. De la Rúa y diferentes sectores se reúnen en Cáritas. Cáritas, ustedes saben, es la organización Sí, de la Iglesia Católica destinada a la asistencia social, a la solidaridad. Todos los años tienen su encuentro anual, su recolección de alimentos, dinero.
Dirigentes políticos de varios sectores lamentaron hoy la situación económica y social del país, criticaron las políticas impuestas en los últimos años y reclamaron un plan nacional de alimentación y un cambio de rumbo, entre otras medidas, al asistir al diálogo convocado por la Iglesia. Así comenzaba la crónica, a donde cuenta también, asistió el propio presidente de la Rúa. Esto ocurrió, miren el dato, porque quedó casi tapado por la vorágine de las frenéticas, dramáticas y tremendas horas que se vieron entre el 19 y el 20. Esto ocurrió, que estamos contando, en la mañana del 19 de diciembre, en Balcarce 326, a 300 metros de la Casa de Gobierno. Claro. Estaba de la Rúa, estaba Monseñor Jorge Casareto, obispo de San Isidro y entonces presidente de Cáritas, estaba Eduardo Bauzá, secretario general del Justicialismo, había sido años hombre fuerte del menemismo y en ese momento era senador nacional por Mendoza, estaba el jefe de gobierno Aníbal Ibarra, estaba Eduardo Duhalde y Raúl Alfonsín, estaban electos senadores nacionales por la provincia en octubre y que llevaban 9 días en el cargo. Duhalde terminaría siendo 12 días después presidente provisional tras la renuncia de la Rúa, de Puerta, de Rodríguez A, de Camaño, llegaría Duhalde. Estaba Hugo Moyano, estaba José Manuel de la Sota, estaba Rucauf, Ángel Rosas de Chaco, estaban los titulares de la CGT oficial, Rodolfo Daer, en ese entonces, y Hugo Moyano, de la Disidente, y estaba el presidente de la Unión Industrial Argentina, José Ignacio de Mendiguren. Ya había habido saqueos desde hacía varios días en la Argentina, y de Mendiguren, sobre el final de la crónica, cita, repito, ámbito financiero, dijo que los argentinos no debemos seguir reiterando las recetas que nos llevaron a esto. Y lamentó que haya quienes piensan que lo que nos metieron en esto hoy nos van a sacar. Esto tiene casi 25 años. La mayoría de estos protagonistas, salvo Fernando de la Rúa, que murió hace algunos años, y Alfonsín, que murió, claro. Están todos vivos, Uh-huh. todos vivos. Y algunos bastante activos. Yo creo que José Ignacio Mendiguren hoy escribiría, diría, afirmaría exactamente lo mismo que dijo hace 25 años. A mí me pareció interesante pensar por esta comparación, porque de la Rúa en ese momento salió de la reunión de Cáritas. Hay una buena crónica de, si no me equivoco, Eduardo Tagliaferro en página 12, al día siguiente, cuando los diarios todavía publicaban lo que había ocurrido el día anterior, con la foto de la Rúa saliendo de Cáritas, rodeado de insultos y hasta algún huevazo o piedrazo. El presidente de la Rúa, al que le quedaba un día y medio de mandato, al día siguiente renunciaba en medio de los casi 40 muertos. Sí, el clima que se había generado alrededor de la imagen del presidente de la Rúa en ese momento era de mucho desprecio por parte del pueblo, ¿no? Es decir, esto que se palpaba en el cuerpo y en las vidas de miles y miles de compatriotas en ese momento, lo que significaba la crisis económica y social. Entonces habían empezado ya no solamente las manifestaciones, las movilizaciones, los piquetes, los cacerolazos, muchos también saqueos, porque la situación de hambre era muy extrema y se saqueaba. Además de todo eso, sobre la figura del presidente había empezado una especie de sátira, ¿no? De burla. Pérdida de respeto total. Pérdida de respeto. Absolutamente. Que, por supuesto, lo había construido él mismo. Además, había muchos fallidos. El tipo hablaba y se equivocaba. Tenía como actitudes extrañas en público. Los que lo vieron en esa reunión contaban en la otra crónica, la de página 2, en esta no lo refleja, que inclusive algún nombre y apellido lo dijo directamente. No lo quiero citar para no equivocarme, pero dijo: al presidente se lo vio perdido esa mañana, cuando le expresaron. Vos fíjate los nombres que te acabo de mencionar. Claro, algo que me llama la atención y podemos comparar en estos dos casos es que la figura esta de autoridad, que se construye esta figura de autoridad como presidente, hoy está distorsionada. En ese caso de la Rúa, en este caso de Javier Milei. Y volviendo un poco a esta especie de sátira, a esta especie de ya no encontrar, ¿no?, reflejada en el presidente esta figura de autoridad, pasa a ser la burla internacional hasta la burla nacional, tratándolo de loco, entre otras denominaciones que la gente
común y corriente, los trabajadores del pueblo argentino, son quienes llegan a esas definiciones. Hay algo interesante en todo esto, pasaba en ese momento, el diagnóstico era absolutamente compartido por todos los que estaban en esa reunión, y ni hablar en la calle, desde luego, y el que estaba ajeno a la realidad del presidente, y seguramente un grupo muy pequeño, pero muy pequeño de funcionarios, que le decían todo que sí. En todo caso, la diferencia es que de la Rúa no insultaba, es cierto que se fue matando gente, ¿no? Su gobierno se fue ordenando represión asesina, y Milei no, todavía. De esto me hago cargo, ojalá no ocurra, pero Pablo Grillo fue una muestra prácticamente cercana de lo que a veces la fortuna o la suerte. El nivel de violencia represiva por parte de Bullrich y Monteoliva están perfectamente a la altura de lo que fue la represión. Y en ese momento el diagnóstico, como ahora, era compartido en una totalidad, yo digo totalidad y es tal vez un poco desmesurado, pero un altísimo porcentaje de la sociedad argentina. Ahora, ¿qué les parece si nosotros ahora nos detenemos en este punto? Tenemos una nota, vamos a ir por Elia y vamos a volver en unos minutos con la segunda parte de esta historia, porque un tal Carlos Marx decía ya por el siglo XIX que los filósofos se habían dedicado a interpretar el mundo y de lo que se trataba era de transformarlo. Palabra más, palabra menos. Ahora, este diagnóstico requiere que pensemos, Solana, un camino de salida, una alternativa, y me parece que ahí es donde, con toda esta introducción que hicimos, un poco también rememorando y adelantándonos a lo que va a ser un aniversario, no es redondo en términos numéricos, pero un 25 aniversario va a ser muy significativo, adelantándonos inclusive algo que en la Argentina empieza a olerse en torno a eso que la canción de La Versuit cantaba del estallido. Se viene el estallido. Y se viene algo, y no lo decimos solamente nosotros, lo que sí nosotros podemos ensayar con un grado de perspectiva histórica, pero también de construcción de futuro, es por dónde está el camino de la alternativa. Y eso en un ratito lo va a hacer Solana López. Muy bien. Dividiendo esto en dos. Por un lado, el diagnóstico. Hasta acá te contamos, inclusive con alguna equivalencia histórica, esto que decía Albana, ¿no? La similitud de las figuras y la pérdida de respeto de dos presidentes que se están pareciendo, más allá de sus modales, de la hora de un tipo, desde lo personal, mucho más educado y mucho más formado, claramente, que Milei. De la Rúa completaba frases sin leer, digamos. De la Rúa conjugaba bien los verbos y metía un sujeto y predicado como correspondía. Tenía una relación con el castellano bastante más amable que la que tiene Milei. Los dos terminaron aislados de la realidad, como vimos en ese pequeño video, que es una muestra, y como había pasado hace 25 años con De la Rúa, yéndose en medio de pedradas y huevazos cuando el país estaba ya incendiado. A él le quedaba un día y medio en la presidencia, y según todos los asistentes a una reunión de Cáritas, no fue a un comité del Partido Comunista, no fue a una asamblea barrial donde claramente lo iban a putear. Todo lo que asistieron ahí eran muchachos que no le faltaba para morfar, vivieron muy bien toda su vida, y sin embargo lo vieron al presidente enajenado de los problemas reales y concretos. Lo mismo que hoy, 25 años después, Javier Milei, como vamos ahora a cerrar otra vez con el video que abrimos este segmento, muestra cada vez que aparece, no solamente alejado, sino que además le agrega el aditamento de insultar, gritar, negar y mentir. Teatro, danza, música, cine, series, libros y canciones. Panorama cultural en Informe de Pájaros.
un ratito Luana Haidt nos va a hablar de las fake news y de los bots. ¿Qué son estos bots? ¿Qué pasa con esto de la creación de noticias falsas artificialmente a partir de mecanismos tecnológicos, como se evidenció a raíz del caso de Fernando Cermedo y su detención en Bolivia? Pero para pensar esto en clave inclusive muy cercana, porque esto no es una película de ciencia ficción, esto pasa acá en la vuelta, pasa acá en el barrio, pasa con personas que conocemos. Nos vamos a ir, y lo mencionábamos hace un ratito, a la localidad de Zárate, en la provincia de Buenos Aires, y allí está el compañero Cristian Poli, secretario del Partido Comunista de la provincia de Buenos Aires, miembro de la CTA, que fue... Cristian, ¿cómo estás? Pablo, Solana y Luana, te saludamos. Víctima de una fake news, producto también de toda esta lógica de creación de sentido a partir de la manipulación o de la invención directa de noticias. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, compañeros y compañeras. Acá estamos bien, mejor. Mejor. Bueno, contanos primero, para ir desde lo informativo al análisis más general, ¿qué pasó a la tarde? ¿Cómo fue la conferencia de prensa? ¿Qué fue lo que pudieron reflejar? Y contanos también cómo está la situación concretamente ahora, a partir de esto que te ocurrió. Sí, bueno, hoy hicimos una conferencia de prensa para denunciar la operación política, mediática por parte de un medio local en connivencia y articulación con el municipio de Zárate, el cual el intendente es del PRO, es hijo político de Patricia Bullrich y un connotado sionista, lobista del sionismo. El día jueves, a la tarde-noche, un medio digital, Enlace Crítico, publica una noticia levantando una situación personal con parte de mi familia, a la cual me estoy haciendo cargo, ya que tienen diagnóstico en salud mental, en donde ponen en la portada una imagen mía, una foto mía que fue sacada sin consentimiento y por efectivos municipales, agentes municipales, y posteriormente una serie de fotos del interior de la vivienda de mi familia que estaban en manos de entes municipales, la cual fue solicitada por jerárquicos municipales con responsabilidades jerárquicas en el municipio, en el marco de... ¿Hola? Sí, te escuchamos. Hola. En el marco... Disculpen, sí, justo está entrando una llamada. En el marco de una supuesta actuación profesional en función de la intervención para resolver la situación de mi familia. Y en la tapa ponen: un sindicalista pide que le limpien su casa. Y ahí y posteriormente agregan que era yo quien estaba atravesando por una situación de salud mental. Así que eso, bueno, circuló, obviamente, moviendo el algoritmo, por suerte o por militancia, por trayectoria de vida, porque además se metieron con un tema sensible al conjunto de la sociedad, un tema que está pasando fundamentalmente la clase trabajadora, en especial los jóvenes y adultos mayores. Hablo de diagnósticos en salud mental. Una gran mayoría, una grandísima mayoría que se solidarizó, incluso de personas que no conozco, y también así personas que han transitado parte de mi vida, o mi vida en realidad, desde vecinos tanto de la casa de mi familia como de mi casa propia, porque en eso mintieron también, no es mi casa. Y bueno, eso desembocó en una amplísima solidaridad. Ya hay decenas de organizaciones sindicales, de comedores populares, sociales, políticas, que han adherido a una nota de solidaridad. Y hoy hicimos una conferencia que también fue masiva en la asistencia, denunciando al gobierno municipal y al medio Enlace Crítico. Cristian, ¿cómo va? Acá te habla Luana. Y Hola, bueno, Luana.
Ahora, la verdad que es terrible la situación, vimos cómo escaló, cómo fue filtrándose en el algoritmo, y un poco eso vamos a desarrollar hoy en el programa, hablando sobre fake news, hablando sobre los medios. ¿Y vos cómo ves la situación que te ocurre hoy en día con el contexto político actual y las distintas operaciones mediáticas que hay a dirigentes políticos y sindicales? En este caso, vos como dirigente sindical y sobre todo también secretario del Partido Comunista. Bueno, es como lo decía el compañero hoy al principio, esto tiene terminales en cada uno de los territorios, en cada uno de los pueblos. Hoy, como decía, el intendente tiene esa referencia política. De hecho, parte de su equipo viene de la ciudad de Buenos Aires, es decir, quienes ejercitaron la persecución política, la represión en la ciudad de Buenos Aires desde el 2006 a esta parte, se han distribuido, en el caso de la provincia de Buenos Aires, en varios municipios. El municipio contiguo acá, Zárate, que es Campana, también hay funcionarios que vienen de esa experiencia de la ciudad de Buenos Aires, y es una práctica. Nosotros ahí denunciamos que hay un modus operandi muy fuerte por parte de estos sectores, porque lo que a mí me hacen, que es decir, no es a mí, sino que yo soy un pequeño engranaje entre un colectivo o varios colectivos de militantes, en este momento, bueno, fue a mí, pero en el caso de la ciudad, la práctica de este gobierno contra los que luchamos es constante, es un modo operandi. Por ejemplo, han amedrentado funcionarios municipales a los comedores populares, en donde hay dirigentes de nuestro partido, militantes, en donde fue el primer movimiento de protesta en la ciudad a partir de que asume el intendente, exponiendo la situación de las barriadas populares y de los comedores en particular. Y ahí luego hubo una serie de amedrentamientos de diferentes referentes y referentas de comedores populares. Posteriormente, una acción represiva inaudita en contra de los artistas autoconvocados que fueron expresándose por Palestina por medio de murales que directamente borró la municipalidad, e iniciaron una contravención contra uno de los dirigentes del movimiento de autoconvocados, cosa que acá en la ciudad jamás había pasado. Además, por ejemplo, la persecución al Mauris Bar Cultural, que es un lugar, un espacio de expresión del arte acá de la ciudad, que porque expresan su oposición a las políticas de Milei y demás, el intendente, vienen siendo hostigados con cierres del bar y demás, sin justificación, porque después el propio juez de falta lo habilita. Se suma también al hostigamiento por parte del intendente a un miembro de la comunidad palestina, vecino de nuestra ciudad, constantemente en declaraciones en del relación a intendente esto directamente. que comentabas, Cristian, ¿cómo estás? Solana te habla. Hola, Sol, ¿cómo andás? Bien. En relación a esto que comentabas, hay una nota que sale en La Nación, donde salen a La Nación, por eso digo, no solamente es el PRO de la ciudad de Zárate, sino que trasciende, sale a cuestionar una actividad que se llevó a cabo en Zárate, en el Consejo Deliberante, por la libertad de Palestina. Y casualmente, no sé si has podido ver la publicación, casualmente en la filmación, y aparecen también en unas fotos, vos como dirigente sos uno de los que está en primera fila. Y casualidad, por tu referencia, por tu nivel de referencia, digamos, estás en primera fila sosteniendo justamente defender a Palestina, es a vos a quien eligieron atacar en esta situación. Sí. Sí, tal cual lo estás planteando. Mirá, nosotros hicimos el acto, que fue masivo tanto adentro como afuera, porque el apoyo a la población es masivo por la causa palestina. Esto nosotros desde el Partido Comunista lo hemos sostenido constantemente en el marco de la multisectorial. Y
y eso lo hicimos el día miércoles. El día jueves a la tarde salen con esta noticia falsa, digo en contra de mí, pero en contra de nosotros y nosotras en realidad. Pasa el fin de semana y hoy a la mañana, en una operación conjunta entre La Nación, Infobae y Clarín, que luego repiten cientos de páginas, que algunas que no tienen ninguna referencia y otras sí, contra el PJ, que también, digamos, lo articulan con las declaraciones de Kicillof con respecto a Palestina, entonces planteando de que no fue firme con la condena Claro. a lo que ellos llaman terroristas. Entonces, el PJ es un partido de los casi 50 organizaciones que conformamos la multisectorial, lo cual es un dato fundamental, porque nosotros lo que planteábamos del partido era que debíamos unir a todo el conjunto de las organizaciones que veníamos llevando adelante diferentes acciones a favor de Palestina. Pudimos concretarlo en una multisectorial que va desde el Partido Justicialista, el Partido Comunista, el trotskismo, pasando por el Partido Socialista, más infinidad de sindicatos, de organizaciones sociales, etcétera. Así que claro, hay un hilo conductor, hay una planificación sobre eso. De hecho, nosotros tenemos un vínculo muy fuerte con el compañero palestino, y bueno, venimos bancando, como también otros, ¿no? Esa cuestión. Pero además venimos denunciando como Partido Comunista, como CTA, como el movimiento sindical, venimos denunciando la extranjerización de las tierras que se viene llevando adelante acá en forma sistemática en la ciudad. Zárate es una de las ciudades, a partir del informe del Observatorio de Tierras, con compañeros del CONICET, que es una de las ciudades con mayor concentración, un 25% de nuestras tierras están en manos extranjeras. La ciudad de al lado, Campana, un 50%. En términos territoriales de kilómetros cuadrados es muy similar, 12.000 kilómetros cuadrados. Y entonces empezamos a denunciar y a investigar quiénes son. Entonces te encontrás con empresas inmobiliarias como Siglo XXI y Rentar, creo que se llama, o Remax. Remax son empresas inmobiliarias norteamericanas. Te encontrás con empresas, como decía, inmobiliarias, con terminales portuarias, con empresas de todo tipo que Arauco, por ejemplo, una de las empresas de origen chileno que amasó su fortuna durante la dictadura de Chile, que tiene gran parte de estas tierras extranjerizadas, también estamos en todos los Century 21 y conflictos. Remax, me suena, que deben ser, Century ¿no? 21 y Sí, Remax, que se han así es, expandido Century un montón. 21. Ujú, exactamente. Y bueno, porque estamos denunciando de por qué se inunda la ciudad cuando no era una característica de la zona, y se inunda porque la apropiación del río Paraná por parte de empresas extranjeras y terminales portuarias y los intentos de lograr de calar más el río hace que se taponeen la descarga natural de los campos por los riachos y ríos, y además por la empresa Tenaris, que también se apropió de una zona y cortó la libre circulación del arroyo de la Cruz. Estamos en los conflictos obreros, en los despidos, denunciando siempre y claramente la política del Fondo Monetario, del imperialismo norteamericano, de la banda mileísta que lleva adelante esa política, y los intendentes regionales que son perros bien educados para llevar. De hecho, fíjense que, para dar un ejemplo, el intendente local estuvo a favor de la ley de tierras, obviamente, de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, que no era más de la extranjerización y la entrega a la soberanía, y dijo que lo que había que preocuparse es por la presencia de la base militar china, que no es base militar, que bueno, y todo eso nosotros lo denunciamos, como así también, como decía hoy, ¿no? La situación de las barriadas populares, los comedores populares. No solo lo denunciamos, sino que actuamos efectivamente, brindando solidaridad. Nuestro partido, nuestros frentes de masa han estado en la última inundación de hace un año atrás, llevando adelante la solidaridad efectiva a cada uno de los compañeros, de las compañeras afectados, de los vecinos, de las vecinas. Entonces, bueno,
todo eso evidentemente tiene una consecuencia que es esta construcción de noticias falsas para desmerecer, desprestigiar al conjunto del campo popular, porque hoy, como decimos, hoy saqué número, pero es mucho más amplio, ¿no? Es mucho más amplio el ataque, como relatábamos recién. Cristian, te agrego una última y tiene que ver con qué acciones pueden llegar a tomar con el medio, con el enlace crítico, porque queda claro que el armado además es muy precario, toda vez que ustedes ya han demostrado de alguna manera la trazabilidad de dónde salió esa foto, cómo construyeron la noticia, porque viste que a veces en alguna fake news es más complicado demostrar que están mintiendo, y esos instaladores en este caso fueron, además de truchos, muy burdos, muy torpes, ¿no? Porque muy burdo. Queda claro que la foto salió de ese operativo que tenía que ver con otro objetivo, lo describiste bien, producto de una intervención sociocomunitaria, por una situación familiar, bueno, todo lo que nos contaste, pero se aplica a una lógica diferente. ¿Van a hacer algo para con el medio? Porque, digo, la libertad de expresión tiene límites, y esto claramente no tiene que ver con la libertad de expresión. Sí, sí, claro. Además de todo eso que nombré, y sigue habiendo infinidad de cosas. Yo nunca en los trámites personales hice referencia a mi referencia sindical o política. No es mi casa, no soy yo, bueno, etcétera, etcétera, miles de cosas. Y la solicitud de limpieza al municipio no la hice yo, sino que la hizo el juzgado de familia. Y con la defensoría y demás, bueno, una cantidad de trámites que acá no vienen al caso comentar, que los mantuve en absoluta privacidad, los había un círculo muy pequeño porque lo necesitaba de esa manera para... Y bueno, han hecho eso. Entonces, con el medio, el mismo viernes a la mañana hice una denuncia en la fiscalía para que bajen la noticia. Hay que aclarar que el director del medio fue candidato a intendente por el Frente Renovador en el 2015 y son de los peronistas que integraron el PRO, y ese medio fue comprado con dinero de un diputado vinculado a los servicios de inteligencia, a la policía, entre otras cosas. Ahí, digo, cierra por todos lados la vinculación. Hicimos esa denuncia. Hoy hicimos también la denuncia pública, en donde solicitamos varios temas. El resarcimiento público por parte del director del medio, admitiendo la producción de una noticia falsa y de haber utilizado información que está penada por la ley porque tenían que ver con trámites pura y exclusivamente privados y que tienen la guarda legal de esos datos. También exigimos al municipio la constitución, la elaboración de un protocolo para la asistencia de las personas con diagnóstico de salud mental que puedan actuar de forma urgente y profesional, porque en este recorrido que he hecho para ayudar a resolver lo de mi familia, soy el único que se puede hacer cargo, por eso también la situación, de 3 personas. Recorrí un montón de cosas como hijo de laburante, nieto de laburante y como laburante que soy, sin saltar ninguna fila, y realmente es extenuante, es difícil, es burocrático. Yo se lo he dicho a la abogada de la defensoría, incluso a instituciones acá del municipio, a IOMA y demás, que cuando pase mi situación, no esta, sino la que venía resolviendo con mi familia, iba a armar un protocolo para que otras personas no pasen por esto, porque en los temas de salud mental hay personas que están solas por el propio aislamiento que produce, o familias que no saben cómo avanzar. Y yo tengo la posibilidad de tener muchísimas manos solidarias, tengo la posibilidad de poder tener algún criterio en términos de derecho, en términos legales, bueno, etcétera, etcétera. Pero hay muchísimas personas que no. Entonces también exigimos eso, y obviamente la renuncia de los funcionarios que han actuado en esto en el municipio, y exigimos que el intendente y el intendente interino, porque el intendente está de licencia, son los responsables de la seguridad mía y de mi familia. Consulta, la nota finalmente la bajaron del portal.
Para nada, No. para nada. Y si te puedo contar también que el mismo día logré que me pasen el teléfono del director, que fíjense que es llamativo, que ningún periodista lo tenía, hoy hablaba con ellos también, nunca había pasado eso porque es un testaferro el tipo, de hecho me lo dejó entrever cuando pude comunicarme con él, porque me atendió porque era una lluvia de llamadas de todos lados, diciéndole de todo. Y él me dio a entender de que él no manejaba el medio, que no lo podía hacer, que tenía equipos adentro de la municipalidad y en otros lugares, y te estoy contando mucho, me dijo, que él no sabía eso, que no la podía bajar. Le digo, sos el director, ¿cómo la podés bajar? Claro. Lo único que puedo decir es que voy a poner una noticia atrás de otra para que quede abajo, cosa que hizo con 2 noticias. Así que ahí tengo la prueba de que el tipo sabía y no quiso bajar, y hasta el día de hoy lamentablemente la publicación sigue estando ahí. Bueno, vamos a seguir atentos a esto, porque además, Cristian, vos sabés que no es solamente el medio. Vamos a suponer que el medio decida bajarla y o darte el derecho a réplica, Sí. que sería además lo correspondiente. Es muy probable que en Google quede indexada y siga apareciendo por mucho tiempo. Esto, digo, ha llegado en su momento a las Cortes, no solo acá, es un debate mundial, porque está el derecho al olvido. Digo, vos tenés también todo el derecho, aunque sea una batalla. Digo, esa batalla la emprendió Cristina Fernández de Kirchner, la emprendieron personajes como Natalia de Negri. Bueno, vos podés sumarte tranquilamente a eso, porque, ojo, que la construcción del sentido se hace a partir de estas cosas, y después nos explicamos con esto, que lleva años, por qué ganan los Milei. Digo, esto tiene que ver con eso también. Entonces, no es un tema menor, realmente. Bueno, vos fíjate cómo será la cuestión, que la instructora que me toma la declaración, cuando yo planteo que la solicitud es que bajen la publicación y sus reproducciones y que guarden los registros, la justicia, de todos los comentarios de la línea, digamos, electrónica, todo esto que vos me contás, la que me toma dice, no, pero eso lo puede hacer usted. No, le digo, poné eso porque eso lo tiene que hacer la justicia. En relación a lo que vos decías, o por ignorancia, la persona que me toma la denuncia, o vaya a saber por qué, lo pensaba como algo privado, digamos, y que no tiene ninguna otra consecuencia, claro. Claro que sí, entonces en eso estamos, por eso es que nosotros y nosotras vamos a ir al hueso, a avanzar fuertemente con la denuncia, la demanda, tanto legal como pública, de todos los funcionarios, del dueño de este medio. Sabemos que nos estamos enfrentando al poder real, al poder económico, al poder incluso de las mafias, pero nosotros y nosotras tenemos bien claro que esto no solo lo hacemos por nosotros, fundamentalmente lo hacemos por nuestro pueblo, porque queda expuesto un entramado en donde nuestros datos son para hacer un negocio privado o para hacer este tipo de operaciones políticas que pueden destruir a las personas. Y además uno piensa, y particularmente en lo que están pasando Eneas y Milton, en lo que está pasando Milagro Sala, la propia Cristina y tantos otros perseguidos, los compañeros y compañeras que pasaron por la dictadura militar y que tuvieron la fuerza, que tuvieron la convicción, que tuvieron la ideología para seguir dando la lucha. Y bueno, lo que nos toca a nosotros en este momento del mundo y en este tiempo, lo hacemos y lo haremos como corresponde y como lo hicieron otros. Queda recontra claro, Cristian. Vamos a estar atentos y en la semana veamos también cómo sigue el tema, porque es un caso muy, muy complejo, muy grave, muy profundo, y tiene que ver con toda esa historia que contás, pero también con lo que siguen repitiendo de cara al futuro esta gente, ¿no? Porque el día de mañana cualquier tarado enloquecido que consumió esto te cruza en la calle y va a tener esa publicación en la cabeza, y algo te puede llegar a decir, hacer. No sería la primera vez. Digo, el odio es eso, ¿no? Han generado el odio, y la respuesta no es solamente en redes, sino que lamentablemente terminan muchas veces, ojalá no ocurra por supuesto, teniendo manifestaciones concretas contra funcionarios, militantes, dirigentes, o personas que simplemente son producto de este tipo de campañas convertidas en lo que no son, digamos, ¿no? Claramente. Así que atentos al tema, y gracias por este rato, por todo lo que nos contaste. Bueno, muchas gracias a ustedes, les mando un gran abrazo. Abrazos.
Cristian Poli charlaba con nosotros desde Zárate, en la provincia de Buenos Aires, secretario del Partido Comunista de la provincia de Buenos Aires, miembro de la conducción del STA y víctima de una campaña, como contábamos, con la instalación de una mentira convertida en una noticia a partir de una situación personal, con complicidad política local del municipio y de un medio que claramente está al servicio de la construcción de estas porquerías que nos han contaminado la vida, que tienen consecuencias concretas en el estado de cosas en el que estamos viviendo. Radio con Aguante. Piezas De realidad. a la bronca. Hace la radio. Radio con Aguante. Resistiendo desde el aire. Despidos y bajos salarios. Los despidos se convirtieron en la política laboral del gobierno. Buscan imponerlos junto a la baja de salarios en el Estado para lograr el disciplinamiento social y regular el mercado de trabajo. Que no nos tapen la cruda realidad. Hoy, más que nunca, tenemos que estar resistiendo desde el aire. Una panacea radial entre tanta lengua suelta. Entre tanta lengua suelta. Transmisión de señales en el universo online. En el universo online. Aguante. Totalmente distintos, pero encajando perfectamente. Aguante. Aguante. Totalmente distintos, pero encajando perfectamente. Un espacio donde estamos todes. Piezas de realidad. No hay nada más actual que el sonido de los tiempos, en Informe de Pájaros. Noche, 4 minutos, estamos en vivo en Radio Con Aguante. Nos encuentran, por supuesto, en radioconaguante.com.ar, en la web y en la aplicación. Después el programa queda alojado en el canal de YouTube, YouTube de Radio Con Aguante. Nuestras redes son @informe de pájaros. Ahí también nos encuentran con algunos de los contenidos del programa y, por supuesto, también enganchense, sigan, denle like, activen la campanita, decía al canal de YouTube de Radio Con Aguante. 11 26 99 95 74. Estamos en vivo hasta las 10 de la noche, como cada martes, en este caso transitando el capítulo 44, temporada 2 de Informe de Pájaros. Julio y agosto han sido meses de renovaciones de gobiernos en 2 países de América Latina. Por un lado, primero tuvo lugar la asunción el 28 de julio. En Perú los presidentes asumen el 28 de julio, así como en la Argentina el 10 de diciembre, porque es el día de la independencia de Perú. La independencia llevada a cabo por el libertador, general José de San Martín, libertador de 3 países: Argentina, Chile y Perú. En Perú, San Martín es Gardel, Messi, Maradona, los guitarristas de Gardel, Bon Jovi, todos juntos. Es lo más San Martín en Perú. Por eso los presidentes se asumen el 28 de julio. Y ese día asumió Keiko Fujimori, después de haber intentado un par de veces, 2 o 3 veces la presidencia y no haber llegado. Accede al cargo que detentó su padre allá por comienzos de los años 90. Ahora que está de moda los outsiders de la política y te quieren meter un Dante Gebel. ¿Dónde está Dante Gebel? La aparición con vida de Dante Gebel, del pastor que vive en Estados Unidos. O un Daniel Haddad,
que duró medio día en la candidatura, al día siguiente dicen que ya se bajó porque no le daban los números, qué sé yo. Bueno, viste, los tipos que están acostumbrados a ganar no les gusta ir al barro de la competencia. Y no, claro. Porque es como Tinelli, viste, el día que Tinelli fue a la AFA dijeron, ¿qué? ¿Querés competir? No estás en la tele acá. Y le mandaron 38-38 en un número impar que no daba jamás ese número y lo cagaron, lo bajaron de la presidencia de la AFA. Y a Haddad más o menos le está pasando algo parecido. Pero bueno, falta mucho para eso. Decía, 28 de julio en América Latina asume Keiko Fujimori en Perú. Y el 7 de agosto en Colombia asumió el presidente, ahora ya presidente, Abelardo de la Espriella, que ganó en un balotaje. Bueno, en un ratito nos vamos a meter en Colombia, porque queremos ver qué pasó en estos casi 20 días, 3 semanas. Hay que decir que después de la asunción, inmediatamente hubo un terremoto en Colombia, en horas en donde estaba allí presente el presidente Javier Milei. Lo mencionábamos al comienzo, que cuando vuelve de ese viaje, el 8 de agosto, tuvo un impas de sus apariciones Ni públicas. siquiera sabíamos si efectivamente había vuelto. Si había vuelto, si estaba vivo, si había ido a darle la comida a Conan, qué pasaba con el presidente. Bueno, en un ratito, repito, vamos a meternos con el tema Colombia. Pero algunos otros temas. ¿Les parece hacer la segunda parte de lo que dejamos pendiente? Claro. Está ingresando. Ahí estamos, perfecto. Estamos en vivo, por supuesto, conectando con Colombia y con la posibilidad de conversar. Cuando ustedes me digan, ya lo presentamos formalmente con alguien que nos va a contar. Decía, 7 de agosto asumió Abelardo de la Espriella, el presidente de Colombia, en este marco, con la visita, entre otros, del presidente Javier Milei, consolidando, y esto ya es parte de la introducción, consolidando una especie de intento de Estados Unidos de armar un escudo de derecha, extrema derecha, que va de Colombia, Ecuador, Perú, lo que pasó en Chile, presidente nuevo desde el 11 de marzo de este año también, José Antonio Kast, la permanencia de Milei todavía, y el intento, sobre todo, en la elección del 4 de octubre, de poner a un Bolsonaro de nuevo en el gobierno en Brasil, en la elección. Pero Andrés Álvarez es el secretario de Relaciones Internacionales del Partido Comunista de Colombia, es también asesor del bloque del Pacto Histórico en ese país y nos está escuchando. ¿Cómo le va, Andrés? Acá Luana Haidt, Solana López y Pablo Mercado, los saludamos desde Buenos Aires, en la Argentina. Bueno, no, compañeros, muy buenas noches aquí desde Bogotá, desde el Congreso de la República, que estamos ahorita en una votación de los consejeros del Consejo Nacional Electoral, las autoridades electorales. Y bueno, estamos trabajando para que el Pacto Histórico y los aliados tengamos una participación en el marco de las condiciones después del 7 de agosto. Ese 7 de agosto que marca la llegada de Abelardo de la Espriella al gobierno. Van casi 3 semanas, Andrés. Nos gustaría una primera mirada, por supuesto, un balance recontra provisorio, pero que ya empieza a instalar también lo que es el sesgo, el carácter y la marca de época que en todo caso pretende instalar el presidente nuevo en Colombia, ¿no? A ver, ¿cómo lo podemos leer? Ayúdanos a pensarlo. Bueno, no, en primer lugar, yo creo que hay que decir que el triunfo es producto para nosotros de un fraude, efectivamente, como lo ha demostrado el equipo del compañero presidente Gustavo Petro. Hubo una serie de 1.300 mesas, se descubrió un patrón en el cual en las primeras mesas, en la mitad de las mesas, en las primeras gana Abelardo de la Espriella y las segundas ganábamos nosotros. Cuando eso se repite, ese patrón en 1.300 mesas, de entrada lo que nos preguntamos es que hubo un algoritmo que alteró estos datos, ¿cierto? Y siempre en esas 1.300 mesas comenzó a ganar Abelardo de la Espriella. En segundo lugar, que es una cosa contrafactual, que es muy difícil en una, como dicen cuando van en los resultados electorales, después del 45, 50% de los votos, ya se va estableciendo una tendencia. La tendencia nuestra estuvo hasta casi el 78-80%, y luego comenzó a cambiar la tendencia y perdimos por 200.000 votos. Entonces, cuando miramos todo esto, efectivamente, además de unas irregularidades de la eliminación de los registros, que aquí se denomina el candado hash, pues efectivamente permitieron que se configurara un
el fraude y que es difícil de explicar, incluso de demostrar, pero creo que con lo que ha mostrado el señor presidente de la República y el equipo que está allí, además de toda la campaña sucia con el señor Cerimedo y seguramente muchos recursos de la inteligencia artificial dispuestos por Israel, por Estados Unidos, pues efectivamente configuraron el fraude electoral. Ahora, en ese marco... Andrés, ¿qué tal? Buenas noches, Solana le habla, ¿qué tal? Justamente en relación a lo que venía planteando sobre el fraude electoral, desde la Argentina estamos particularmente muy preocupados por el hecho de que el año que viene vamos a tener elecciones, y usted lo que marcaba era que la diferencia que estaban llevando en este primer conteo era significativa, digamos, no era una diferencia de pocos números como quizás en otros fraudes históricamente se hizo, porque bueno, el margen era muy cercano y entonces era fácil de revertir. En este caso se logró hacer el fraude aún con una diferencia significativa. Sí, sin embargo, lo que hemos dicho también es, creemos nosotros que pues la registraduría la Registraduría Nacional del Estado Civil, que es la que cuenta los votos, efectivamente hay unas disposiciones del orden legal en las cuales este software debe ser del Estado, no debe ser privado. Si pudiéramos hacer no creo que nos alcance, pero aquí hubo unas empresas que certificaban esto, en este caso las pasadas elecciones habían estado la española Indra, aquí hubo un cuestionamiento por esta presidencia de Indra, que Indra no podía estar, que era ligada al PSOE, etcétera, etcétera, y luego nuevamente pasó a lo mismo de siempre, y bueno, creemos que allí ya hubo dificultades. Y se fue alterando todos estos temas del orden tecnológico que permitieron que sucediera el fraude. Ahora, si ustedes miran más o menos, creo que de todas maneras, desde Honduras, desde Chile, se va produciendo esto, y ustedes miran acá, y yo creo que es muy importante porque cuando sucede cuando se pierde una elección, generalmente hay sectores que se desmoralizan, ¿cierto? Porque comienza uno a preguntarse cuando queda tan cerca si fue que a la campaña le faltó algo. Seguramente en todas las campañas hay muchas cosas para evaluar, para la autocrítica, para la reflexión, pero no hay que dejar de perder de fondo que hubo toda una intención, no solamente intención, sino que efectivamente operó una estrategia de fraude que con el tiempo fue que fuimos mirando con una serie de testigos digitales de que no puedes tener un patrón en 1.300 mesas que definen un... Ahí estamos con Andrés Álvarez, se cortó la comunicación al final. Es interesante lo que plantea porque hay una lógica con lo del algoritmo de una intervención en tiempo real del fraude, ¿no? No es un fraude con la destrucción de urnas o con el cambio de boleta o de papeleta, como lo llamen en cada lugar, sino una intervención directa en tiempo real en sistemas informáticos. La empresa Indra que hacía referencia es una empresa española, operó muchos años en la Argentina, comenzó con la gestión de venta de servicios de pasajes ferroviarios en la década del 90 y después mudó, en nuestro caso, a la gestión de conteos electorales. Y claro, al ser española, la derecha colombiana la asociaba... Andrés, estás por allí de nuevo, ¿no? ¿Puede ser? Sí, aquí estoy. No, ponía un poquito también en contexto de lo que mencionaste de Indra, que tuvo presencia muchos años en la Argentina. Comenzó, yo recordaba, vendiendo sistemas de pasajes ferroviarios y después mutó a la gestión de sistemas electorales. Pero claro, la derecha colombiana la asociaba directamente al Partido Socialista Obrero Español, con lo cual para ellos era prácticamente el enviado del diablo en la tierra y... aparecieron estas especulaciones. Y algo interesante, con Luana lo venimos trabajando, de hecho en un rato también, y es un tema muy presente, lo del fraude nos llama la atención, operando en tiempo real, ¿no? En el mismo momento en que se van produciendo el conteo, ahí aparece, digamos, la cuchilla de la trampa, para llamarlo metafóricamente. Sí, yo lo que digo es que estábamos acostumbrados a un fraude que era más difícil más fácil de detectar, que era... Tienes urnas preñadas, urnas con votos, votos marcados, tienes la transmisión de los datos, etcétera.
pero en la transmisión, ahora ya que primero lo hacíamos telefónicamente, había un montón de gente retransmitiendo, era más fácil porque de todas maneras teníamos el boleto físico, pero aquí no, en tiempo real fue que se fue produciendo y se fue alterando el conteo. Entonces, es un mecanismo bastante sofisticado que nosotros llamamos acá, y como les decía, si ustedes vieran acá, creo que de todas maneras los invitaría a ver esa explicación de estos ingenieros, y es que lo que telemáticos lo que nos dicen es, cuando comenzaron a mirar todos los E14, que es donde se miran los temas, encontramos un patrón que no puede ser que en todas las primeras mesas, en todas las primeras actas, siempre en las primeras gana Abelardo de la Espriella, y en las últimas, no sé, 10, 20 urnas. Nos están interviniendo en la comunicación directamente. Sí. Pareciera que no sé si es la granja de bots, la banda de trolls, no sé cuáles son. Ahí está. Andrés, parece que está una empresa interviniendo esta comunicación. Nos están operando, eso es lo que pasa. Ahí está Andrés. Buenas, Andrés, ¿cómo va? Luana te habla. Recién retomando un poco lo que traías, que es una especie, es un fraude, una estafa, es algo casi, y es algo que no podemos detectar a simple vista, ¿no? Porque ya no es en el momento de los conteos, no es en las urnas, sino que es a través del celular. A través del celular, a través de los artefactos electrónicos, y cómo van manipulando este algoritmo electoral, y que directamente te meten la mano en la urna. Eso es lo que decía y también traía Jorge Kreines en programas pasados. Ahora, es algo ya que no podemos controlar y tampoco está regulado jurídicamente. Y la pregunta es, ¿qué controles deberíamos tener para garantizar que ninguno de estos software se pueda alterar o modificar condiciones de los resultados electorales? Pues, en la legislación colombiana, efectivamente, cuando se emitía un certificado, efectivamente había una marca que permitía que no se alterara, o que sabríamos inmediatamente si se había alterado. Esa marca, hay que decirlo, se alteró en la contienda electoral antes de las legislativas. Entonces, lo que dice el señor presidente y los ingenieros, el candado hash desapareció, y eso lo que hace es que no podemos detectar solamente con el patrón, pero después de hacerlo, no podíamos, ¿cómo decir acá? No podíamos decir cuáles E14 habían sido alterados y cuáles no. Entonces ahí es donde yo digo, el patrón, el estudio de los patrones con los testigos electorales digitales es que permiten ver el patrón de comportamiento de la votación, pues que es totalmente anormal. Pero efectivamente creo que desde el punto de vista tecnológico, al menos acá hay unos certificados que cuando se emite, cualquier ingeniero puede detectar si el original ha sido alterado o no. Aquí eso desapareció tanto para las elecciones legislativas, donde el pacto histórico se convierte en la primera fuerza política, pero efectivamente para la primera y segunda vuelta presidencial. Y a partir del día después de cometer este fraude, lo que vimos que empezó a surgir es una campaña anticomunista también, ¿no? Bueno, al lado de esta, hay que decir acá, yo digo como una caracterización muy inicial de lo que puede ser el gobierno. En primer lugar, es un gobierno completamente antinacional. Un presidente que también es ciudadano de los Estados Unidos, que no renuncia a esa ciudadanía, que ha jurado a los intereses norteamericanos, es nuestro presidente. Como más que yo, no sé, en nuestro país nunca había pasado, efectivamente, pues siempre ha habido una complacencia de sectores oligárquicos hegemónicos con el Estado de Israel, pero ahora hay una imbricación, no solamente religiosa, sino técnico-político-militar, que para nosotros es muy compleja, ¿cierto? Aquí efectivamente han operado sistemas de los Estados Unidos, del MI6 en otro momento, el Puma, donde podemos escuchar a mucha gente, etcétera, pero eso tuvo unos controles constitucionales, pero sabemos que el 2014 hasta acá, la tecnología de escucha, de vigilancia,
de este capitalismo de vigilancia periférico subalterno también ha avanzado demasiado y es una de nuestras preocupaciones. Entonces, Lupe es un gobierno totalmente antinacional, es un gobierno que está totalmente subordinado. Los anuncios de la política de defensa, de la política comercial, están subordinados completamente a los Estados Unidos para dos cosas. Supuestamente hay un acuerdo entre el gobierno de Abelardo de la Espriella, del presidente, con los Estados Unidos para operar contra los terroristas colombianos, pero quien anuncia eso no es no es el presidente, no es el ministro de Defensa. Quien anuncia esta política es el ministro de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth. Entonces nosotros decimos, es una completa locura, es una completa desfachatez. En segundo lugar, tenemos, vamos acá, el mejor amigo va acá y lo primero que hace es, antes de la posesión o muy cerca de la posesión, es grabar los aranceles para todos los productos colombianos del 12.5% y nuestro gobierno ni mutis por el foro. O sea, estamos ante una andanada, además de plegarse totalmente, inclusive contra los intereses de sectores de la burguesía colombiana, como decir, vamos a reconocer los Altos del Golán, nos dicen los países del mundo árabe, bueno, reconocieron esto, ya no exportan más carne a nuestros países, etcétera. Es totalmente una completa locura, además de anunciar que nos vamos a salir de la Corte Penal Internacional, fallándole a los militares que se acudieron de la Justicia Especial para la Paz, a otra gente. Creo que de todas maneras estamos en un gobierno verdaderamente antinacional. Segundo, es un gobierno antipopular contra los trabajadores. Se acaban de producir hace 3 días, se derogaron 11 circulares que implementaban la reforma laboral, hay que decirlo acá, los más afectados, los trabajadores de la vigilancia, las trabajadoras domésticas, o sea, las trabajadoras domésticas, los trabajadores con enfermedades o que tienen estabilidad reforzada porque están a punto de jubilarse o porque tienen ciertas enfermedades producto del trabajo. Y todas estas 11 circulares han sido desmontadas de un solo plumazo sin tener en cuenta los derechos de los y las trabajadoras. En segundo lugar, el desmonte o una narrativa para desmontar la reforma agraria y para volver a entregar las tierras que dio nuestro gobierno al campesinado que no tenía tierra o que tenía tierra insuficiente. Entonces hay muchos títulos de estos que los quieren revertir, en vez de sanear, de seguir con el proceso, lo que quiere decir volverse a entregar a quienes, fundamentalmente a quienes se los quitamos, que era a los mafiosos, ¿cierto? Que habíamos esas tierras producto de recursos ilícitos se le habíamos quitado a la mafia y entregado a los campesinos pobres de nuestro país. Por último, yo digo, tenemos una gran batalla, yo digo una batalla, voy a decir aquí, por la paz, en medio de las dificultades que fue nuestra política de paz total, pero ahorita lo que nos ofrece nuevamente es más de lo mismo, guerra total, guerra rural, guerra urbana. Van a haber nuevos cuerpos de integración de la inteligencia con el aparato judicial. Lo que nos dice es que va a haber además de mucha guerra contra los actores irregulares, va a haber mucho desplazamiento y va a haber mucha judicialización de la protesta y de la lucha social. Y tenemos, yo creo que en un campo que yo creo que se ha advertido ya mucho, el tema, yo digo, una gran batalla cultural, yo digo la batalla, digo, en el sector educativo, por desmontar la ideología de género, desmontar... Ahí se volvió a cortar. Ahí tenemos un corte. Nuevamente, Andrés, ¿nos estás escuchando? Vamos a reconectar. Estamos charlando con Andrés Álvarez, secretario de Relaciones Internacionales del Partido Comunista de Colombia y asesor también del bloque del Pacto Histórico en el Congreso. De hecho, estaba allí trabajando en el Congreso. Van poco más de 15 días, menos de 23 semanas de la asunción de Abelardo de la Espriella, y en el final le vamos a preguntar, ahí está conectado de nuevo, creo, por dos cuestiones. Una, el terremoto, ¿no? También que coincidió. Abelardo, ¿nos estás escuchando?
Sí, lo estoy escuchando perfectamente. Voy a apagar aquí la cámara a ver si es mejor la conexión. Ahí está, gracias. Ok. Decíamos, el terremoto que coincidió con la llegada al gobierno del nuevo presidente. También, ¿cómo está hoy la situación? Porque además hemos visto también en ese contexto un presidente con actitudes bochornosas, ¿no? Al punto de aparecer disfrazado de futbolista repartiendo pelotas de fútbol, digamos. ¿Cómo gestionó también el gobierno y qué pasó en la sociedad colombiana con el tema del terremoto? Bueno, no, yo creo que el terremoto, pues esa tragedia ha logrado unir, yo digo, al pueblo, porque el gobierno, nuestro gobierno reaccionó tardíamente, porque lo voy a decir acá, al menos para mí, desprecia los pobres y esos territorios periféricos donde se produjo fundamentalmente el terremoto. O sea, el Chocó, que es el litoral pacífico, como lo dicen sus propios influencers, que son una vergüenza para la humanidad, para la dignidad humana, que decían que al menos había golpeado a la ciudad de Cali porque es una ciudad petrista. Eh, pero en esos primeros días donde no se recibió los rescatistas internacionales, se gestionaban las ayudas, etcétera, el gobierno perdió mucho tiempo. Y seguramente parte de los muertos es producto de no haber atendido a tiempo la ayuda internacional que se ofreció. Sin embargo, digo, el pueblo con sus capacidades limitadas, con su inmensa solidaridad, salió a buscar debajo de los escombros, salvar gente, a copiar alimentos, enviar alimentos, tener carpas comunitarias para que la gente durmiera. Digo, un gran despliegue de solidaridad y de amor popular. Y en eso hay que decir acá, yo digo, el movimiento social, la Iglesia Católica fundamentalmente, y yo digo, el partido del Pacto Histórico alistó con los jóvenes de las primeras líneas para, para socorrer a la gente y con una sola consigna, solamente el pueblo salva al pueblo, y creo que esa consigna se mantiene al lado de los puestos de mando unificado con el gobierno, se mantienen puestos de mando unificado populares en los principales epicentros del desastre, que son la ciudad de Cali, la ciudad de Pereira y la capital del departamento del Chocó. Entonces creo que hay una inmensa solidaridad, el gobierno ha reaccionado propagandísticamente, como lo han dicho ustedes acá, repartiendo balones, seguramente sí yendo, pero fue muy tardía esa respuesta, producto de que también hubo empalme con nuestro gobierno, con nuestro gobierno que acaba de salir, pero además de eso, con situaciones complejas, mientras que aliados, compañeros y compañeros hacían colectas para, pues para comprar alimentos y mandar a estas regiones, la misma derecha buscaba judicializarlos, la fundación de la esposa del señor presidente recaudaba a manos llenas miles de millones de pesos, tal vez cientos de miles de millones de pesos en una fundación de carácter privado. A eso si no le exigen auditoría, a esto si no le dicen captación de dinero ilegal, nada de eso, solamente a las organizaciones populares, a las organizaciones sociales que hacen parte del espectro popular. Ahora, Entonces, lo rápido, perdón, que aprendieron Andrés a meter la mano en la lata, ¿no? Como decimos acá, a robar. Horas nada más llevaban de gobierno y ya empezaron con la práctica, ¿no? De apropiarse de la solidaridad también. así es uno, pero no solamente, y ahora viene la reconstrucción, y nos vamos a estar muy vigilantes porque de todas maneras el gobierno ha tasado la reconstrucción en 30 billones de pesos. No sabemos, habrá que mirar cuál fue la metodología para tasarlos, pero efectivamente la gente que ha perdido sus viviendas, sus negocios, yo digo, la recuperación económica, no solamente de las viviendas, sino de la economía popular, tiene que tener un gran apoyo del gobierno. Ellos han dicho que no van a gastar, va a ser muy difícil. Dicen aquí, en vez de aumentar el presupuesto nacional, ahora hay que reducirlo, no sabemos qué van a hacer, qué van a presentar en esta nueva legislatura, pero lo que nosotros queremos es que para reconstruir es necesario que los más ricos del país coloquen más recursos
tienen mayores ingresos para reconstruir estas 3 regiones afectadas por el sismo, eso por el terremoto. Entonces, seguramente viene al lado de esto, yo digo, con también mucha calma, etcétera, pero también una batalla política por dónde están los recursos de la reconstrucción, su manejo y su vigilancia, y que verdaderamente le lleguen a los afectados. Andrés, para el final y pensando también en lo que se viene, de hecho te traslado la propuesta de tener contacto ciertamente regular para que nos ayudes a pensar Colombia, porque hay un contexto también regional de las nuevas agendas de la derecha que tienen de la Espriella un personaje como es nuestro Milei, que ha roto también los cánones de lo que era la tradicional oligarquía colombiana, ¿no? Que por lo menos al lado de este personaje tenía algunos cuadros políticos más o menos extravagantes, caso de Uribe, pero que les permitió a Colombia y a su clase dirigente elitista ser la cabeza de playa del modelo norteamericano, al punto tal que se llamaba Plan Colombia. Digamos, esta caricatura, esa copia que ahora aparece en Abelardo de la Espriella, como aparece en Milei, que inclusive vos mencionaste en un momento, ya genera en la propia burguesía colombiana, con el tema de los aranceles y demás, alguna incipiente rispidez. ¿Puede significar con la experiencia del pacto histórico también, por supuesto reciente, y con todo lo que nos contaste del fraude, que este proceso no sea tan lineal y tan definitivo como ellos pretenden, sino que tenga resistencias y que tenga también un horizonte de mucha confrontación en los próximos tiempos? Yo creo que, bueno, en primer lugar, yo creo que es un gobierno, yo digo, pues, en términos generales, pues no es un gobierno homogéneo. Efectivamente tenemos un sector neopentecostal, muy sionista, o muy amigo de los sionistas, ¿no? Más ideologizado, que podemos decirlo aquí, si uno puede aquí, está los fascistas, el fascismo criollo, nuestro fascismo falangismo, que es como nuestra experiencia de donde viene el falangismo español, que tiene que ver con fundamentalmente la familia Gómez, que o sea, tiene cargos muy importantes en el gobierno, tiene parlamentario, tiene como el gerente de la presidencia, o sea, y además tiene ministro de Hacienda, ¿cierto? Entonces, ahí yo digo, hay un sector bastante ideologizado con la ministra de Educación, pero sabemos también que también hay una serie de empresarios, mercaderes de la política pública, que también lo que ven es por saquear las arcas del Estado, entregar nuestro país a las multinacionales, especialmente a las multinacionales gringas e israelíes, que van a querer lo más rápido posible saquear el país, saquear las instituciones, desmontar los avances sociales que tenemos o que tuvimos en el pasado gobierno, o de conquistas históricas del movimiento de los trabajadores, de los educadores, de los estudiantes, y con eso yo creo que va a haber una gran resistencia. Nosotros creemos que va a haber una resistencia al movimiento de los trabajadores. Nosotros que habíamos logrado la matrícula cero para los argentinos, bueno, no sé si ahora, pero antes la matrícula cero, o sea, no ir a la universidad y no pagar nada era lo más normal. Para nosotros eso no era normal, lo normalizamos en el gobierno del cambio de Gustavo Petro. Ahora nos han dicho que hay que volver a pagar porque la educación vale, es un servicio, no es un derecho. Entonces seguramente va a haber vamos a tener que alentar la resistencia del movimiento universitario, y así con el campesinado, etcétera. Nosotros creemos que va a haber un escenario para la resistencia, ¿cierto? Y tenemos que estar muy cohesionados, el movimiento social, el movimiento político, para, yo digo, responder de la mejor manera a los desafíos los desafíos políticos, económicos y en términos de represivos que nos va a plantear el gobierno de Abelardo de la Espriella, que ya sabemos su signo. Creemos también acá que hay que, en medio de las dificultades y las diferencias, hay que intentar articular un poco más esto. Ahora, vamos a tener coincidencias con algunos sectores, no digo en la política general, sino en puntos específicos. Por ejemplo, los exportadores de carne o los productores de carne, los pequeños y medianos productores de arroz, de café, de muchas cosas, seguramente van a sentirse afectados por una política que está destinada desde el punto de vista del agro fundamentalmente a los grandes propietarios de la agricultura comercial, no la agricultura campesina, familiar, étnica y comunitaria,
pues vamos a enfrentarnos a eso y seguramente vamos a tener que ser muy dúctiles para construir las alianzas y las redes para enfrentar desde muchos campos a este gobierno que es antinacional y evidentemente fascista, o al menos fascistizante. Andrés, gracias por todo este panorama. Decíamos, vamos a volver a contactarte para ir viendo también la evolución de todo este proceso tan complejo, pero tan desafiante que nos presenta Colombia en este contexto. Así que desde acá te mandamos un abrazo grande y como siempre decimos cuando hablamos con los colombianos, la mejor voz del continente la tienen los colombianos, el mejor uso del castellano, tanto en forma escrita como oral, lo tienen ustedes y vaya nuestro respeto también por eso. Bueno, un abrazo para todos y todas y en la lucha, compañeros argentinos, vamos a resistir y vamos nuevamente a vencer. Un gran abrazo. Andrés Álvarez, desde Colombia, el secretario de Relaciones Internacionales del Partido Comunista y asesor del bloque en el Congreso del Pacto Histórico. Radio Un Aguante. Llegan a YouTube las sesiones en red. Escucha a tus artistas como por primera vez. Sesiones en red. Un nuevo universo. Para mí es un abrazo del alma la calabaza. Las charlas con los compañeros y las compañeras siempre son enriquecedoras. Este año me tocó sufrir la pérdida de mi querida hermana. Me sentí atravesada por el dolor. Por eso valoro tanto que hayan continuado de forma virtual. Y siempre te dejan pensando y abriendo el panorama un montón. Y eso es algo que a mí me enamoró, porque un lugar con tanto amor, con tanta pasión, a uno le hace sentir lo mismo. Para mí es inmensa la alegría cuando les veo en la pantalla. La Calabaza, espacio cultural para la construcción colectiva y popular. En Instagram, Calabaza Cultural. Lo bueno de los talleres para la tercera edad de la panadería es que mamá se enganchó enseguida con guitarra eléctrica. Lo malo es que ensaya en casa. Ahí está, otra vez, dale que dale con la guitarra eléctrica. Hace una pausa nada más que para comer. Comida de la panadería, claro. No veo la hora de que empiecen a dar cursos de origami, de filatelia, de relojería, de lo que sea, con tal de que baje un cambio. Talleres para la tercera edad de la panadería. Llegar a grande no es para cualquiera. Talleres para la tercera edad de la panadería. En Instagram y en Facebook, La Panadería Cultural. Las abuelas de Plaza de Mayo necesitan nuestra ayuda para encontrar a sus nietos. Con tu aporte podés colaborar en la búsqueda de todos los que faltan. Por más abrazos, por más encuentros, hacé tu donación. www.abuelas.org.ar. Una panacea radial. Entre tanta lengua suelta. Transmisión de señales En el universo online. Aguante. Totalmente distintos, pero encajando perfectamente. Aguante. Aguante. Plumas y letras, historias desde el aire. El canto de los tiempos. En Informe de Pájaros. Hace varios días que el nombre de Fernando Cerimedo ha ocupado en la prensa argentina, pero también en Bolivia y en, te diría, gran parte de América Latina, un lugar importante por un montón de razones, porque fue asesor del gobierno de Javier Milei, el gobierno ha incurrido en explicaciones bastante vagas, bastante pavotas acerca de si era o no vinculable este personaje al presidente. Hoy lo hizo el vocero Adrián Rabier de una manera bastante precaria. Bueno, es el vocero de este gobierno y lo hace como lo tiene que hacer, mal, insisto, con una pelea que vienen ganando por lejos frente al idioma castellano. Y la verdad es que el derrotero de Cerimedo merecería todo un capítulo, pero hoy Luana Haidt
viene con un informe que lo vincula a algo que hoy también atravesó mucho este programa, desde la charla con Cristian Poli a la entrevista recién con Andrés Álvarez desde Colombia, que es toda esta lógica de los bots, de la utilización de mecanismos automatizados de generación de contenidos. Mira, te doy con este datito del pie, Luana, para que te metas en el informe. Hoy alguien repasaba, porque parece que el presidente Javier Milei tuvo una actividad frenética, una especie de escroleo tántrico, ¿no? Viste que él se decía sí. vaca mala, ¿no? Eso, se vendía como ahí un Superman del sexo. Yo estoy debajo de esos sábanas, decía, ¿viste? Se ponía así como una cosa medio al borde de del delito de estupro, ¿viste? Raro para un presidente. Bueno, hoy tuvo una actividad frenética en redes, ¿viste? Que reposteó a 70 personas que decían que él era el masterclass, el número 1 del mundo, y él lo repostea, ¿viste? Claro, o sea, y me parece que intenta levantar un poco la imagen de lo que fue su intervención. Y alguien reparó en esto, vergonzosa. Dice, el 90% de las cuentas que siguen a Milei no tienen seguidores. Mirá qué dato. Charan. ¡Ay, lo vi! Ahora que me lo traes, lo vi. Tiene que ver este datito con... Empezaron a stalkear un poco a los seguidores de Javier Milei, claro, tanto en Twitter como en distintas redes sociales, y certificaron que los seguidores, muchos de los seguidores de Javier Milei, eran bots. Pero también pasa con muchas cuentas de la nación, o sea, con secretarías de salud, secretarías de educación, que aparecen directamente con muchísimos seguidores, con muchísimos reposteos, muchísimos likes, muchísimos comentarios, y no solo eso, sino que cuando asumió Javier Milei y se crearon estas secretarías, las redes de esta secretaría, aparecía que tus amigos lo seguían. A mí me ocurrió siguiendo a Capital Humano un día. Sí, dije, yo no sigo a esta gente. Claro. Elijo a quienes seguir. No todos son muy presentables, digamos, pero al menos los elijo yo a quienes seguir. Claro. La sigo a ustedes, por ejemplo. Y de golpe uno seguía este tipo de páginas y amigos de uno también seguían este tipo de páginas. Claro, pero eso era todo creado, era un bot. Todo eso era un bot. No es que vos seguías a esa página, sino que se certificó que era algo creado para que vos imagines que seguías a esta página y también tus allegados, tus seguidores también seguían a esta página. Pero en realidad no es real, son todos bots y creados, obviamente, con inteligencia artificial. Ahora, esto no configura, no lo quiero exagerar ni banalizar, ¿no configura una especie de trata de personas digital? Si me están usando mi identidad digital. Claro. Es que eso ya está haciendo la inteligencia artificial. Bueno. Eso ya se está llevando adelante. El tema es que cómo hacemos nosotros para poder informarnos sobre esto, que también hay muchísima desinformación. A raíz de esta granja de bots que salieron en distintos medios, circulaban videos que no eran reales, que pertenecían a otras granjas de bots, pero que no eran de Ceremedo. Y que él sí, en una de las entrevistas de Infobae, buscaba lavarle la cara a esta granja de bots. Recordemos, certificando, que lo de Ceremedo tiene que ver con esto, porque una vez que se produce el intento de asesinato, la que era su pareja, en donde se lo acusa a Ceremedo de ser el instigador, hay un allanamiento, rápidamente, hay que decir, a las pocas horas, y le descubren una cantidad de unos $50.000 en efectivo, y esta granja de bots, que son dispositivos tecnológicos, celulares, computadoras, en el domicilio de él en Bolivia, donde figuraba como asesor del presidente Rodrigo Paz de muy estrecha confianza. O sea, no era un personaje marginal. El tema, bueno, ahí vamos a explicarlo, pero el tema de estas pequeñas granjas de bots que él certifica tener y que lo certificó en distintas entrevistas, tratando de argumentar que esto estaba bien, ¿no? Esta manipulación algorítmica en democracia, certificando de que estaba bien y que las personas tenían que conocer de distintos bots o trolls en las redes sociales, que servían para acompañar a los procesos electorales. Y también certificó en otras entrevistas que había acompañado el proceso electoral de Javier Milei acá en 2022 con algún que otro bot que estas granjas manejaban de 500 a 700 cuentas, 700.000 cuentas. Es muchísimo. Es una barbaridad. Muchísimo. Y esto es lo que pasa a gran escala. Por eso se genera esta manipulación algorítmica. No son 20 o 30 cuentas. Son miles y miles y miles de cuentas que operan a la vez para entrar
en el algoritmo, o sea, entran artificialmente en el algoritmo. No es una tendencia creada a través de los reposteos que uno hace con las redes sociales, sino son estos bots creados por la inteligencia artificial que llevan adelante esta manipulación de información que instalan, difundiendo noticias, creando comentarios, mandando información como mensajes, en todas las plataformas que hay de redes sociales, tanto en Instagram, de Facebook, Twitter, YouTube, entre otros. Convengamos que X, la ex Twitter de Elon Musk, es propiedad del tipo al que Milei permanentemente le besa los tobillos con sus ofrendas, le regaló la motosierra, digamos. Sí. No solamente todo este armado que está contando Luana de Cerimedo y compañía, sino también la aquiescencia y el permiso de la propia empresa. Algo importante para destacar, antes de que entremos directamente a las placas, es que todo esto es manejado por inteligencia artificial. Una de las imágenes que también circulaba, creada obviamente con inteligencia artificial, era una persona con una computadora, una persona real con una computadora, y atrás de eso muchísimas pantallas y celulares. Eso no es real, porque lo crea directamente una inteligencia artificial. Ajá, entonces no es real esa imagen que... Claro, no es una persona con miles de pantallas. Eso pasaba en ciencia ficción, claro, tratando de crear otra inteligencia artificial. No, la propia inteligencia artificial va perfeccionando los comentarios que hay y gestiona cientos y miles de cuentas. O sea, es una sola... Empezamos a ver que de golpe había un nivel de violencia y agresividad en los comentarios de las notas periodísticas, en donde nadie medianamente razonable ya se animaba a hacer ningún comentario, porque de golpe los insultos, las amenazas eran brutales, y vos decías, ¿pero qué le pasó a la gente? De golpe se volvió así de violenta. Todo eso puede haber sido entonces producto... Sí, sin duda. Estos bots. De estos bots y de esta manipulación algorítmica. El tema es que creció y se modernizó muy, muy, muy rápido. Así que bueno, vamos directamente a las placas. Sí, tenemos ahí la granja de bots y la manipulación de algoritmos en la democracia. Vamos a la siguiente placa y es explicar qué es una granja de bots. Una granja de bots es un conjunto de cuentas, que serían cientos o miles, en las redes sociales y que son completamente automatizadas, que funcionan de manera coordinada. O sea, una inteligencia artificial crea todas estas cuentas, cientos y miles de cuentas, y las van... se va difundiendo muchísima información, pero todo de manera coordinada. Y guarda que no son estos comentarios agresivos, violentos. No, es información estructurada con marco político también. Y ahí se utiliza para amplificar mensajes, instalar consignas, generar tendencias o atacar adversarios. Vamos a la siguiente placa, que es también cómo siguen funcionando. Se crean estos perfiles que parecen ser reales con un objetivo designado. Y acá un poco lo que recién decía Pablo, que se fijaron los seguidores de Javier Milei y que muchos no tenían fotos. Esos son bots. Pero, también hay muchísimos bots con cientos de seguidores, con 10 o 20.000 seguidores que parecen reales, tienen toda una historia de vida creada y no son reales, son solo bots. Como también... O sea, se inventan perfiles. Se inventan estos perfiles y que estos perfiles lo crea la inteligencia artificial, no lo crea una persona. Eso es que para cuando vos vas y ves, ¿y quién está contestando esto? Entonces uno busca al ahí segundo, y aparece. Al microsegundo que hay que se publica, los bots ya están empezando a operar. Claro. Lo que hacen estos bots es publicar o instalar noticias periodísticas, llenar de comentarios en algunas publicaciones y que eso tenga repercusión, ya sean en posteos, likes, difusiones o, no sé, noticias publicadas. El objetivo no es solo que las personas lo lean, sino que lo reposteen, que le den like, que le den difusiones. Muchos de los comentarios que aparecen en Twitter son creados por bots, no son comentarios reales. Vamos a la siguiente placa. ¿Cómo funciona? Esta plataforma puede administrar, bueno, esto es lo que recién mencionaba. Vamos a la siguiente placa.
La manipulación del algoritmo. Vamos a la siguiente placa, por favor. La 6, que es la manipulación del algoritmo, que es miles de cuentas coordinadas ingresan a este algoritmo artificialmente para amplificar estos mensajes y hacer que parezcan más populares o verídicos. Ajá. Acá es en donde entran las fake news. Ahí instalan esta tendencia y se sigue difundiendo o reproduciendo. Se instala una tendencia, puede ser verdad o no. Pero el tema es que ahí entran en este algoritmo. Y esto es modificar también la opinión pública. Tal vez yo tengo algo para vender, un perfume. Entonces yo compro estos bots e instalo que distintas personas, jóvenes o adultos, hablen de esto. Y cuando hablan de esto, ahí se crea esta tendencia y ahí se puede infiltrar en este algoritmo. O sea que el mercado de por sí también echa mano. Digo, no solamente tiene un objetivo político por parte de este gobierno, por parte de las derechas, sino que a su vez grandes empresas contratan este tipo de servicios para instalar productos. Sí, dentro de las redes sociales instalan este producto. Vamos con otro que es la desinformación y la polarización. Estos son los efectos que hay en la democracia y en las elecciones. Respecto a esto, estas operaciones pueden difundir contenidos falsos e instalarlos muy rápidamente. El tema es esto, se instalan muy rápidamente porque directamente es la inteligencia artificial y son bots. En este caso, atacan adversarios o enaltecen políticos. También pueden profundizar enfrentamientos entre distintos sectores de la sociedad. Voy a poner acá 2 ejemplos muy claros. En el caso de Bolsonaro, que fue algo registrado y también denunciado, y que fue quien metió mano ahí fue Cerimedo, que lo dijo en una entrevista de Revista Noticias, y le preguntan cómo influyó en estas campañas de Bolsonaro, incluyendo a estos trolls. Y la respuesta fue que lo usaron cuando Bolsonaro tuvo una posición bastante homofóbica respecto a las personas LGBT en Brasil. Y Cerimedo lo certificó y dijo que en la campaña 2018 había hablado, la verdad que muy mal respecto de los gays. Entonces, ¿cómo? Estos son textuales palabras, ¿no? ¿Cómo puedo revertir eso? Entonces, por WhatsApp empezaron a mandar miles de trolls diciendo, yo soy gay, Bolsonaro podrá ser nazi, pero la economía está bien y vamos a vivir más seguros. Y a partir de esta influencia, gran parte de la comunidad LGBT lo empezó a acompañar. Esto todo en Bolsonaro y está certificado. Es una locura. Y respecto a lo del Ali Espósito, acá en Argentina se creó, ¿no? Se generó como campaña de odio cuando empezó a atacar a Javier Milei. Claro. En todos sus comentarios, en todos sus videos y muy rápidamente. Entonces se instaló este enemigo en común. Ahora, ¿cuál es el impacto? Vamos a la siguiente placa, que es ¿cuál es el impacto en las elecciones? Que esto es lo que manifestaba recién Andrés. Que es la manipulación de la conversación pública. No solo eso, sino de lo que se habla y de lo que se puede llegar a hablar en la sociedad. No es conozco de lo que mis vecinos están hablando, sino que un grupo de la sociedad, y también instalo qué es lo que puede llegar a hablar esta sociedad, porque lo instalo a través de las redes sociales. Y más en momentos de campaña, que puede afectar el debate democrático, la percepción de los candidatos, como recién mencionábamos respecto a Bolsonaro, y la capacidad de los ciudadanos en decidir y en certificar esta información confiable. Vamos a la siguiente placa, que es la última, que son los países que denunciaron manipulación de software digital. Brasil con bots y desinformación en campañas digitales, Colombia en campañas de desinformación alrededor de lo que fue el preconteo, que recién lo estábamos mencionando, y en Perú, que fue manipulación detectada en el último proceso electoral. La verdad que es una situación complicada, y sobre todo porque no hay información confiable de esto. Es solo inteligencia artificial.
es muy difícil de poder detectarlo, como recién mencionaba el compañero de Colombia, y es algo que, bueno, en muchos países están tomando medidas judiciales para poder regular este tipo de manipulación algorítmica, porque es un atentado directo a la democracia, ni más ni menos. Este país se va a la mierda. Viendo el poder adquisitivo, sienten una pérdida, les va bien, les va mal. Lo vemos estabilizado, está estabilizado comparativo contra años anteriores, se está estabilizando. Vemos que hay una oportunidad de crecimiento. Esa oportunidad la estamos viendo hoy más en la exportación que en el mercado interno, y por eso estamos avanzando fuerte sobre países limítrofes y avanzando sobre Pacto Andino y buscando y participando en cuanta feria hay y cuánto lugar que pueda haber para poder crecer, pero entendemos que el crecimiento va a venir más por la exportación que por el mercado interno, porque este es el consumo, se estabilizó, y hay que entender para nosotros que este es el consumo. Icónica golosina argentina, por una cuestión de costos, me imagino, digamos, y de rentabilidad, y digamos, ¿qué significa para Giorgalos, digamos? No, a ver, yo voy a usar palabras que uso Robert. Yo soy de carácter de ADN industrial, pero soy muy pragmático. Y pragmático en el sentido de que el proyecto tiene que ser un proyecto rentable y sustentable en el tiempo. La alimentación, muchos creen que porque nosotros somos productores de materias primas tenemos algún tipo de diferenciación competitiva. En realidad las materias primas en la alimentación se han comoditizado. ¿Qué implica para Doña Rosa? Que el costo de la materia prima para nosotros es igual en cualquier lado del mundo. ¿Por qué? Porque es una commodity. Entonces la materia prima, al ser una commodity, cualquier lugar donde vos la transformes es el mismo precio de ingreso a la fábrica. Crunchy. Elaborado en Grecia. Este país se va a la mierda. Los caramelos Flim Puff que vende Giorgalos los están produciendo en China. Giorgalos es la fábrica de mantecol. Claro. Maní, pasta de maní, básicamente. El principal productor de maní del mundo es la Argentina. Y el principal lugar de producción de maní es Hernando, en la provincia de Córdoba. Decime si la materia prima es lo mismo en cualquier lugar del mundo. No, por supuesto. O sea que además de querer fabricarlo en otro lugar, también lo quieren vender en otro lugar. Y acá mezclamos dos nombres, claro, el CEO y el presidente, dueño de la empresa y nieto de los fundadores. Lo primero que vieron fue el domingo a la noche en La Nación Más con José del Río, había otros invitados, y es tremendo porque es la declaración de un país para 10 millones de personas, al cual le sobran 35, 36 millones de personas. Le sobran porque no van a consumir Flim Puff, aunque sean hechos en China y entre más baratos, no van a consumir mantecol, teniendo el maní acá, no van a consumir nada. Ya la vimos la película, Nueve Reinas se anticipó. Desde el cine lo que pasó un año y pico después, por la película del año 2000. El estallido anticipó lo que pasó, una canción de rock. ¿Cuántas veces vamos a tener que pasar lo mismo? Sí, sí. Es exactamente igual. Decíamos que se tambalea el gobierno, ¿no? La verdad que se tambalea, pero a su vez, si no se organiza el movimiento popular y si no aparece una alternativa, puede seguir así tambaleándose por el tiempo eterno. Si hay algo que viene marcando en estos últimos tiempos en América Latina es que una propuesta alternativa no alcanza con que sea una propuesta electoral. Porque ¿qué pasa si es solamente una propuesta electoral? Y se puede aparecer el fraude como pasó en Colombia, como es una amenaza que sucede en Brasil. ¿Cuál es la verdadera forma para lograr que no exista un fraude o en el caso de que venga la amenaza, ese fraude no se efectivice? Y que no solamente sea una propuesta electoral, sino que tenga una base
bien sustentada de programa y de movimiento popular en la calle, resistiendo y luchando. Si este gobierno se va sobre la base de un pacto entre la oposición y el oficialismo, en el caso de que fuese a perder Milei, sabemos que seguramente va a ser sobre la base de un mileísmo sin Milei, porque Milei no llega por sus condiciones de salud o las que sean, que estamos viendo que sucede. Pero si realmente este gobierno se tiene que ir como se tiene que ir, es porque lo hemos conseguido así desde el movimiento popular. Y ese es el debe que hablábamos desde un principio, y que solamente con la responsabilidad que llevemos adelante desde las organizaciones, con una agenda de lucha. Prontamente se viene el encuentro plurinacional de mujeres y disidencias en Córdoba. Vamos a tener la visita del Papa en noviembre en la Argentina, también va a estar en la ciudad de Córdoba. Momento en el cual es muy importante qué papel va a jugar la Iglesia. Y acá sí me parece importante sumar a todos los sectores sociales y políticos en lucha, damnificados, pero también aquellos actores sociales y políticos que son fundamentales y que vienen de alguna manera teniendo tensiones en este gobierno, incluido también la Iglesia, para poder pensar qué país queremos y hacia dónde vamos. Las similitudes con 2001, lo vimos en el comienzo, son evidentes en términos de inclusive los armados y hasta de nombres que se repiten. Bien cita Solana, y vamos a volver sobre el tema porque va a haber 30, 40 días que van a ser para el gobierno argentino cruciales, y para la sociedad argentina ni te cuento, porque van del 4 de octubre con la elección en Brasil, al 5 de noviembre con la elección en Estados Unidos de medio término, y al 8 al 11 de noviembre con la visita de León XIV a la Argentina. En esos 40 días, desde el plano de lo externo, se van a jugar muchas cosas en la Argentina. ¿Alcanza? No, claro, la alternativa es lo que planteaba Solana y es lo que vamos a seguir pensando en conjunto la semana que viene. Y fíjate que no son solo los modos, los modales, las maneras y las formas del presidente. Nos vamos a ir con el momento vergüenza. Tenemos dos, pero vamos a elegir el 2, el momento vergüenza 2, porque ahí le habla a los endeudados, tema que venimos tocando en Informe Pájaros, y mirá el modo en que se dirige el presidente hacia estos millones de argentinos, cada vez más, que así como decíamos en 2001 el problema era la alimentación, hoy, ojo, que el talón de Aquiles no sea el endeudamiento y termine siendo la gota que rebalse el vaso de esta historia que ya nos tiene, digo, en términos, perdón por el academicismo francés, bastante hinchado las pelotas a esta altura de los acontecimientos, pero digo, para seguir un poquito en la línea que propone el propio presidente, con mucho más educación de nuestra parte, y así lo decía él a su modo el jueves pasado, hablando de los endeudados. Digamos, si yo, con mi contraparte hago una operación y yo me equivoco, ¿por qué carajo tienen que pagar todos ustedes? Es inmoral. Es decir, en especial es inmoral. Si yo me puse de acuerdo para hacer esa transacción, no, si me equivoco, pagan ustedes. Es una locura. Es decir, el problema ahora ya no es un problema de que rompieron el mercado de créditos, no es un problema que además en términos dinámicos generan un desastre por el moral hazard, un desastre por la asignación de recursos, un desastre porque nos hunde sin poder crecer, nos hace más pobres, nos hace la vida miserable. Porque si de última decidimos eso, jodete, porque lo decidiste. Pero no, además es moralmente incorrecto, es injusto. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Vamos a ser tan pelotudos de volver a comernos las operetas del socialismo del siglo XXI? Miren los países de al lado y son las mismas operaciones. ¿Alcanza con la denuncia y la indignación?
me animo a decir que no alcanza con que esto sea un meme, no. Esta es casi la tesis de este programa, ni meme ni indignación. No alcanza con ninguna de esas dos cosas que nos permiten, de alguna manera, sublimar el dolor, porque no es más que una vía de escape para que esto sea tolerable en el día a día. Lo que es necesario, lo que dijo Solana López hace un instante, que me parece que es la línea con la que vamos a abrir la continuidad de este informe de Pájaros en unos días aquí en Radio Con Aguante. En la medida en que no haya una alternativa política, social, disruptiva, subvertiva de este modelo, esto se va a repetir con un señor o una señora que va a tener buenos modales, que no va a insultar en público, pero que va a aplicar la receta de esta gente partiendo de un escalón en el que nos han hundido, en donde la lógica es la del consumo planchado, amesetado, de Giorgalos. Claro. Es decir, bueno, tocamos piso, ya está, es un país de 10 millones de personas. Ahora explíquenme, sin que haya un genocidio de por medio, qué van a hacer con los 36, 37 millones de personas que les sobran a este modelo. Es que ahí también está perdiendo el apoyo popular, ¿no? Ya tenemos una sección en la que las personas ya no lo ven como figura de autoridad, ya no lo ven como figura política. Entonces también, por otro lado, está perdiendo a toda esta cantidad de argentinos endeudados, sabiendo que hace un par de días hubo una gran movilización al Ministerio de Economía. De Economía, exactamente. Bueno, nos vamos. Nos vamos. LJ, lo fuimos. Vamos a volver la semana que viene. Guille Guerra y Pablo Fernández, gracias. Pablo Mercado es mi nombre. Luana Haidt, buena semana. Y Solano López, hasta el martes que viene. Hasta el martes que viene. Hoy lo tuvimos a Jorge Kraines a distancia y esto fue Informe Pájaros, nuestro habitual encuentro aquí en Radio Con Aguante los martes a partir de las 20. Chau.